Digan conmigo, este es el año de la acción. Y este es el año de lo adicional. Usted no entendió lo que yo dije. Diga conmigo, este es el año de lo adicional. Este es el año de lo extra. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que muchas veces en nuestra vida espiritual cumplimos con el Señor con lo mínimo. A veces cuando usted va a una entrevista de trabajo simplemente ve un job description de un puesto y usted va a aplicar y usted dice, pide 2 cosas pero yo cumplo con una. Maestría, pide maestría, si es preferible la maestría, pero yo tengo el bachillerato, así que estoy bien. Y usted sigue y dice, por lo menos yo cumplo con lo mínimo. ¿Ha pasado? Cuando su esposa, varón, le da unas instrucciones específicas, dice, vaya al supermercado y me vas a comprar esto. Pero esto es importante, esto lo necesito. Y tú vas y compras eso nada más. Cumples con lo mínimo. Y muchas veces en nuestra vida de cristiano cumplimos con lo mínimo con el Señor. Y este es el año de lo demás, de lo adicional. Este es el año de lo extra. Este es el año de no limitarnos a cumplir con el Señor con lo mínimo. Dígame. Qué bueno es cuando nos dan de más, ¿verdad? A todos les gusta de más. Yo me acuerdo que unas navidades, creo que fue un cumpleaños, no sé. Yo estaba esperando el regalito de la pastora y de momento viene con una computadora, una Mac ahí, MacBook Air. Y yo, wow, eso fue extra, eso yo no lo sabía, no me lo esperaba. ¿A usted no le ha pasado que ha ido a church? Tranquilo, que no le voy a tirar a church esta vez. La otra vez hablé de church y José, uno de los hijos de nosotros que trabaja en church, me escribió, hey pastor, vi la sección, ¿qué le está pasando? Usted no ha ido a church y ha pedido unas papitas y de momento se le cuela un pecho pop. La bendición de lo extra, diga la bendición de lo extra. ¿Qué no le ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo me lo como con las ganas del mundo. Yo, gracias Señor porque me diste de lo extra. Entonces siempre lo extra gusta, siempre lo extra llama la atención, siempre lo extra agrada. ¿Y por qué nos separamos este año para darle extra al Señor? ¿Por qué nos separamos este año para decirle al Señor, ya no voy a cumplir con lo mínimo de ser un creyente regular? Yo quiero ser íntimo. Yo quiero darte de lo extra. Quiero orar un momentito antes de seguir. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa y de que el Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude y nos guíe a darte nuestra mejor adoración. Gracias, amado Señor, porque el Espíritu Santo guía a los verdaderos adoradores a adorarte como tú estás buscando. Y aquí estamos, estando disponible para que el Espíritu Santo nos hable y nos enseñe a adorarte como tú esperas que te adoremos. Padre, háblanos en esta mañana. Haz lo que tú quieras hacer, estamos dispuestos. Cambia las reglas, cambia la agenda, haz lo que tú quieras. Nos dejamos llevar por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuánto le gustan los Pechu Pops? Y más cuando son de gratis. Entonces, este es el año, iglesia, donde no nos vamos a conformar con cumplir con lo mínimo. Este es el año, el Espíritu Santo nos está enviando a que no solamente hagamos el check y digamos cumplir, sino que sobrepasemos. La palabra del Señor dice que el Señor nos da y tiene una promesa para darnos sobreabundantemente. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé sobreabundantemente? Que significa que no le va a dar tan solamente para usted, sino que le va a sobrar para otros. Ay, Dios mío, aquí la gente parece que en Navidades no le regalaron mucho. O sea que el Señor tiene palabra de sobreabundancia sobre sus hijos. Y yo quiero esa sobreabundancia.
Pero no busco al Señor por la sobreabundancia. Yo busco al Señor por quien Él es. Y por quien Él es, entonces Él me da en sobreabundancia. Entonces este año, iglesia, el llamado de Dios hacia mi vida, yo lo comparto con usted. Si usted quiere quedarse con lo menos, allá usted. Si usted quiere pasar los exámenes con 79.9% ahí raspando, allá usted. Pero el Señor nos está llamando a nosotros como ministerio a comenzar un tiempo de dar de más. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo les dije a los líderes, vamos a hacer algo. No era pastor, era líder, ¿verdad? Líder servidor, igual que normal. Y íbamos a entrar en 40 días de ayuno. Y yo les dije a los muchachos, vamos a entrar este año, que algunos están aquí, vamos a entrar este año en esos 40 días de ayuno, pero vamos a hacer algo diferente. Y es que nuestros diezmos y nuestras ofrendas las vamos a sacar el mismo día que cobremos aparte. Y después pagamos la luz, el agua, después todo lo demás. ¿Cuántos están de acuerdo que vamos a hacer eso? ¿O levantaron la mano? No se lo estoy diciendo a ustedes. Te estoy contando mi historia. Ustedes no estaban ahí. Y todos dijeron, vamos a hacerlo. Y el mismo jueves que yo cobraba, sacaba el dinero del diezmo, sacaba el dinero de la ofrenda, y lo que me sobraba, pagaba las deudas, pagaba lo que fuera. Y si me sobraba algo, me comía, nos íbamos a comer con la pastora. Y esos 40 días de ayuno, de hecho, yo recibí una promoción esos 40 días de ayuno que no me esperaba. Y cada vez que cobraba, esto es para ti, Señor. Y sacaba cálculo y a veces una semana que otra daba negativo y uno decía, Señor, yo te estoy dando lo primero a ti. Y comenzamos a ver testimonios durante esos 40 días de lo que Dios hizo simplemente por nosotros cumplir con lo mínimo. Hello, eso es lo que Él pide. No estamos siendo como que mucha gratitud, no. Diezmos y ofrendas. Pero ¿qué hicimos? Y es que cambiamos nuestra mentalidad de si me sobra doy el diezmo y la ofrenda, es lo primero que voy a hacer. Y tuvimos durante todos esos 40 días haciendo eso. Y no era que no lo debiera o no lo hacíamos, sino que con el tiempo a veces uno se nubla, a veces uno está tan ajorado que llega a la iglesia y tan siquiera ha pensado en eso. Y nosotros dijimos, no, ahora yo voy a pensar en eso primero. Yo voy a cumplir con Dios y después cumplo con los demás. ¿Sabe por qué? Porque la casa, la luz y el agua no lo van a retribuir, pero el Señor sí. El banco no lo va a retribuir. Usted puede meter $20,000 en el banco y en un año le dan punto ñema. ¿Sabe lo que es punto ñema? Nada de intereses. O sea, usted puede pensar que su dinero está bonito en su cuenta de banco y que va a pasar un año y le van a dar por lo menos 8% de interés. Negativo. ¿Y sabe lo que hace el banco? Coge su dinero y lo mete en la bolsa de valores y ellos sacan interés y vuelven y se lo ponen ahí y está ahí su cuenta. Y el banco hace dinero. ¿Alguien trabaja en banco aquí? Me perdonan. Giselle. Pero cuando tú depositas tu confianza, que lo haces a través de una ofrenda, a través de un diezmo, tú depositas tu confianza en el Señor, hay multiplicación, es un banco distinto. Sí, porque este banco no tiene como intención hacerse de dinero. Este banco tiene todo disponible. ¿Van conmigo? Este banco tiene todo disponible para retribuir a usted con intereses por su obediencia. Entonces, no estoy hablando de finanzas ni nada de eso, simplemente estoy trayendo mi experiencia. Usted bregue con el Señor. Y cuando nosotros comenzamos a hacer eso, comenzó a haber una retribución del cielo. Los intereses no eran el punto ñema que les dije, eran más altos. Eran cambios de trabajo, eran decisiones que nos
abría puertas. Fueron momentos donde aún inclusive hubieron movimientos de trabajo de personas. O sea, había puertas abiertas en lo económico para un grupo de personas que decidió darle a Dios primero. Entonces, ¿qué tal si nosotros comenzamos a darle a Dios de más? ¿Qué tal si nosotros comenzamos a honrar a Dios en el corazón y a buscar su presencia como nunca antes y a hacer aún cosas que Él no nos ha pedido? Busque su Biblia un momentito. Vamos a hablar de las palabras del Señor en Juan capítulo 1 verso 35. Diga conmigo, este es el año de lo extra. Diga conmigo, voy a recibir lo extra de Dios. Ustedes no quieren recibir nada, ustedes están hoy. Le bajo el aire para que le dé frío. Juan capítulo 1 verso 35. Juan capítulo 1 verso 35 dice lo siguiente. Dice, el día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Diga conmigo, 2 de sus discípulos. El verso 36 dice, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Voy a hacer una pausa. En esta historia ya Juan el Bautista había bautizado a Jesús. ¿Conmigo? ¿Te acuerdas la historia que Juan el Bautista está hablando de Jesús? Y está diciendo, aquel que viene, yo no soy digno ni tan siquiera de desatar su calzado. Y tiene esa conversación luego con Jesús. Y se niega a bautizar a Jesús. Pero Jesús le dice, no, es que la palabra tiene que ser cumplida, tú me tienes que bautizar. Entonces Juan bautiza a Jesús, se abre el cielo y usted conoce la historia, ¿verdad? Luego que pasa eso, el Señor le había hablado a Juan y le dijo a Juan, del que tú veas que desciende el Espíritu Santo como paloma, ese es mi Mesías. Esa conversación ya Dios la había tenido con Juan. Entonces después que pasa ese suceso, Jesús se va y luego caemos en esta historia. Juan capítulo 1 verso 36 dice, al pasar Jesús, Juan lo mira. Juan estaba con sus discípulos, está pasando Jesús y él dice, miren, ahí está el Cordero de Dios. Juan con 2 de sus discípulos le está diciendo, miren, ahí está el Mesías. Dice el 37, cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Diga conmigo, cuando los 2 discípulos lo oyeron, siguieron a Jesús. En otras palabras, cuando Juan dice, miren, ahí va el Mesías, los 2 discípulos dejaron a Juan y fueron con su intención del corazón de seguir a Jesús por cuenta propia. Les quiero decir algo, esta historia que cuenta Juan no está en ninguno de los otros evangelios. Usted puede leer Marcos, puede leer Lucas, puede leer Marcos, Lucas y Juan, Mateo. Puede leer todo menos Juan. Y esa historia Juan cuenta la historia cuenta en esos evangelios de cómo fue el llamado a los discípulos. Y la mayoría de esas historias cuentan que Jesús iba por la playa caminando y vio a 2 hermanos y luego pasaba y luego entonces tenía la conversación con ellos y les decía, síganme. Pero me llamó la atención mucho esta historia, porque esta historia solamente la cuenta Juan. No la contó Marcos, no la contó Mateo, no la contó Lucas. No, esta historia está ahí. Y una de las cosas que se dice es que uno de esos 2 discípulos era el apóstol Juan. Por eso conocía los detalles de esta historia. De hecho, en el texto cuenta hasta la hora, que eran como las 4 de la tarde. Entonces estamos hablando que esos 2 discípulos eran Juan y Andrés. Andrés porque luego en el texto lo dice, pero nunca dice quién era el otro. Y usted conoce quién era Juan, el apóstol. Dice que era el íntimo con Jesús.
Entonces miren esto, Jesús no los llamó. Ya conmigo, no los llamó. Ellos fueron. Ya conmigo lo extra. Ellos respondieron ante un conocimiento de quién era Jesús. En otras palabras, cuando Juan, el apóstol Juan, le dice: miren quiénes van por ahí, miren quién va por ahí, ellos automáticamente dijeron: lo tengo que seguir, porque es parte de mi llamado. Dice la palabra que entonces dejaron a Juan y se fue. No fue que lo dejaron arrollado, ya Juan entendía. Ya Juan sabía que su asignación culminaba cuando se mostrara el Mesías. Entonces Juan no tenía problema de minimizarse cuando llegó Jesús. Pero en este tiempo a veces nosotros queremos ser más grandes que Jesús. Los predicadores queremos ser más reconocidos que Jesús. Eso no se vale. Primero es Jesús. Diga, primero es Jesús. Luego dice esto, miren esto, dice: Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. En otras palabras, ellos iban. Y Jesús dice: hey, ¿qué está pasando? Lo mira y le pregunta. Ellos le dicen, ellos le preguntan, dice el verso 38, dice que Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Quién eres?, le preguntó. Ellos contestaron, perdóname, ¿qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? El verso 39 dice: vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedara y se quedaron con él el resto del día. Un detalle tan importante como este solamente lo pudo saber alguien que estuvo ahí. Por eso mucha gente están alineadas a que uno de esos discípulos era el apóstol Juan. Entonces, cuando tú estudias la vida del apóstol Juan, tú te das cuenta que era íntimo con Jesús. ¿Sí? Entonces, una persona íntima es una persona que no toma decisiones porque se las ponen, sino que de antemano toma iniciativa. ¿Están conmigo? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que este año tú no puedes esperar a que te pidan hacer algo. Tiene que nacer de ti. Cuando tú conoces la verdad, tú conoces lo que tienes que hacer. No hay que pedírtelo. No, un profeta no se tiene que parar aquí a decirte: así te dice el Señor. Ya tú conoces lo que tú tienes que hacer. Ya tú conoces la respuesta que tienes que dar. Solamente a Juan y a Andrés le bastó con saber quién era el Mesías para ellos decir: mi destino está con él. ¿Cuántos pueden decir: mi destino está con Jesús? Yo lo sigo aunque no me llame. ¿Cuántos han tenido un compañero que es como presentadito? En el Señor hay que ser así. Señor, tú no me llamaste, pero yo estoy aquí disponible. Señor, yo no sé qué hacer, no sé cuál es mi llamado, pero estoy aquí, úsame lo que tú quieras hacer. Yo canto, predico, barro, limpio, evangelizo, lo que tú quieras. Pero nuestra humanidad está tan cómoda, iglesia, que solamente cumplimos con lo mínimo. Cuando el Señor me llame, entonces yo lo hago. O como esos cantantes de reggaetón, de la música: cuando llegue el tiempo, cuando me sienta preparado, voy a dar el paso de fe. Mira, campeón, no te vas a sentir preparado. Yo acepté el llamado a pastor y nunca uno se siente preparado. Yo he hecho cosas en mi vida que cuando me toca hacerlas me estoy arrepintiendo. ¿Para qué me metí aquí? ¿Le ha pasado? Pero yo me meto en todas. El miedo me da antes de hacerlo y después lo hago y se me quita. Pero en el evangelio tenemos que poner esa disposición de: Señor, no sé cuál es mi llamado, no sé qué debo hacer, pero estoy disponible.
Juan y Andrés dijeron: ¿dónde tú te estás quedando? Y él le dijo: vengan y vean. Y se fue. Y tuvo toda la noche, tuvo tiempo con ellos. Cuando tú verdaderamente amas al Señor, no importa dónde te lleve, tú sabes que vas a estar con Él y estás seguro. Cuando el Señor le muestra, le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Ni se la había mostrado, ni le había mostrado el plano, ni el croquis, ni le había puesto el GPS. Mira, de aquí hasta acá son tantas horas. No. El Señor le dijo: salte a una tierra que te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Dejó sus comodidades, dejó su familia, cogió lo suyo y se fue. Porque es mejor estar con Dios que estar en un lugar incorrecto. Porque es mejor estar sembrado en el lugar correcto que estar sembrado en un lugar donde no hay agua, donde el Señor no puede hacer nada, porque no se supone que estemos ahí. Pero el Señor te ha traído una tierra buena. Dígame. Y el Señor te va a plantar en una tierra buena. Y vas a dar fruto. Entonces mira esto, cuando tú ves esa historia, a mí me gusta esto porque el Señor nos está enseñando cómo Él tuvo ese primer encuentro con el apóstol Juan. Y después tú puedes ver su historia y tú dices: ya entiendo su cercanía a Jesús. Porque los demás Jesús los tuvo que llamar, pero el apóstol Juan fue primero a Él. Los demás evangelios cuentan cuando Jesús confirma a Juan y lo llama y le dice: sígueme, cuando empieza a llamar a todos sus discípulos. Pero la única historia que se ve en el libro de Juan es esta de Juan fue primero. ¿Cuántos van a ser primero en ir a la presencia del Señor? No tiene que esperar plan B, plan C, plan Z. Vamos primero a la presencia de Dios, porque es una respuesta del conocimiento de quién Él es. De quién Él es. Entonces el conocimiento y la verdad te debe dar una prisa por hacer lo correcto. Yo me imagino que cuando el apóstol Juan el Bautista le dijo: ese es el Mesías, ellos arrancaron, no tenían tenis de correr, arrancaron en chancleta por ir para abajo. ¿Cuántos han corrido en chancleta? Qué malo es, ¿verdad? Tienen que haber metido 2 o 3 piedritas ahí, las debe haber pisado, pero ellos, esos callos estaban heavy. Esos callos estaban como los de la pastora cuando bajaba la hal de la casa descalza. Allá en Santa Mónica era. Está fácil. Ya tengo el primer regaño del año. Cuando tú ves a Juan escribió un evangelio, escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. O sea, ¿cuál fue el impacto de un hombre que estuvo directo en el corazón de Dios y que respondió primero? Dice la historia que Juan era el apóstol más pequeño. Y dice la historia también que Juan murió de edad avanzada. Fue el único apóstol que murió por la edad. Los demás murieron crucificados, apedreados y de otras maneras. De hecho, hay una historia que en la tradición oral, cuando tú estudias la palabra y tú estudias los evangelios, hay muchas cosas que se escriben por la tradición oral. ¿Y qué era la tradición oral? Es que no había nada escrito, pero la gente conocía la historia y se la contaban de generación en generación. Entonces, de esa tradición oral se dice que a Juan le echaron un balde de aceite caliente encima. ¿Cuántos se han quemado haciendo alcapurria? Qué malo es. Tostones que uno hace. Y eso hace. Y tú dices: pero esa chuleta frita. Ay, Cristo, pastor, estoy en ayuno, tranquila. Las alitas fritas que tú las tiras y eso. Pues dice la historia, la traducción. No, perdóname, Señor, no me estoy quejando, no me estoy burlando de Juan. Miren esto. Dice la tradición oral que a Juan le tiraron un balde de aceite caliente y que asimismo, como el Señor cuidó a los muchachos del horno de fuego, ¿se acuerdan la historia? Dice la historia que a Juan no le pasó nada. Y a mí me cae en la barriga una pelotita de esa y yo estoy gritando.
Diga conmigo, Dios es bueno. Dios protege a quienes ama. Amén. Entonces dice la historia que Juan murió de edad avanzada. Fue preso, ustedes conocen la historia. Fue luego absuelto cuando murió el rey. Y toda la dinámica también habla del apóstol Juan, que era íntimo del círculo íntimo de Jesús. Pero ¿sabes qué? Algo que me llama mucho la atención es que en los escritos de Juan más de 85 veces menciona la palabra amor. Cuando él escribe el evangelio, cuando escribe las epístolas y cuando escribe el Apocalipsis, en sus escritos Juan era un apasionado. Y siempre estaba, hay que amar al otro, hay que amar a Dios. Entonces eso me lleva a pensar en la forma que conoció a Jesús. Y es que Juan se enamoró de Jesús antes de conocerlo. Juan respondió al llamado antes que Jesús le dijera, sígame. Juan dijo, yo estoy aquí, estoy disponible. ¿Dónde te estás quedando? ¿En el B&B? ¿Dónde? ¿En el Mario? ¿Dónde te estás quedando? Yo voy contigo. Jesús le dijo, no papi, me estoy quedando en el motel de la esquina. No le dijo. Y Juan le dijo, allá voy. Si duermo en el piso, en el matre inflable, duermo donde sea. Ese era el amor y el deseo que él tenía acerca de una verdad, y era servir a Cristo el Mesías. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer? Usted tiene la verdad en su mano, y ¿qué está haciendo con ella? ¿Está esperando que venga la Biblia y le dé la cabeza y le diga muévete? No, tenemos que accionar y tenemos que movernos por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque conocimos la verdad y sabemos qué nos toca hacer. ¿Sabe lo que? Una de las cosas que hizo el apóstol Juan, o aparece en la Biblia registrada, hay muchas, pero una de ellas es que estuvo cuando Jesús hizo el milagro y resucita a la hija de Jairo en Marcos capítulo 5. También estuvo en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura delante de Elías y Moisés. Del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Era íntimo. Durante el periodo que Jesús estuvo en Getsemaní orando, haciendo esas oraciones profundas, Juan estuvo allí durmiendo. Tenía que tener algo, ¿verdad? ¿Tú sabes? Y cuando está en la cruz, le entrega a María como su madre, para que la cuidara. No tan solo eso, el apóstol Juan era pastor de la iglesia de Éfeso, era líder de la iglesia primitiva. El apóstol Juan, se nota que el Señor le entregó mucho porque escuchó mucho, escuchó el corazón de Jesús. ¿Por qué el Señor le entrega tanto a alguien? Porque ese tipo, lo voy a decir tipo acá en puertorriqueño, si está escuchando en China, tranquilo, tipo es una persona, no hay nada despectivo. Porque tú sabes, aquí se conectan de Israel, se conectan de China, se conectan de Inglaterra, se conectan. O sea, hay que estar pronto vamos a tener traductores para todos ellos. Así que mientras tanto nos escucha en español. Una persona que dio mucho está calificada para recibir mucho. Eso es una ley. Y es que si tú no siembras mucho, tú no puedes cosechar mucho. No esperes lo que no te toca si no hiciste nada. Entonces, cuando yo veo la vida del apóstol Juan, yo digo, wow, este hombre tuvo que dar mucho. Este hombre tuvo que escuchar mucho. Porque a veces es mejor callar y escuchar que hablar. Y hacer como aquella mujer, ¿se acuerdan de Marta y María? Marta estaba lavando los trastes, poniendo toda la mesa bien bonita porque Jesús venía a su casa, mas sin embargo María se lanzó a los pies a escucharlo. Y cuando Marta se queja, mira, esta muchacha vaga no está haciendo nada, Jesús le dice, no, tranquilo, lo que pasa es que María ha escogido la mejor parte. Así que los varones no frieguen, no hagan nada. No, eso no. Cuando su esposa le diga, ponte a trabajar, tú le dices, estoy leyendo la Biblia. Y usted está bendecido y usted está, mira, justificado por el Señor. Los varones dicen, yo le dije a usted, pastora, que predicara hoy. Si usted no quiso predicar, pues yo se lo dije, usted no quiso.
Diga conmigo, no hay que ser perfecto para ser íntimo con Jesús. Yo le mostré la área bonita de Juan. ¿Quiere ver la área de carácter o de falta de carácter de Juan? El Señor siempre nos ha registrado. Mire si la escritura es tan buena, que el Señor no tapa las ineficiencias, no tapa la falta de carácter de la gente que Él usa. Ahí nos muestra que Él es el importante y que Él es el perfecto. Nosotros vamos a fallar. Mas sin embargo, el reino se constituye perfecto y se constituye bueno, no porque tú y yo lo compartimos, sino porque quién es Él. Entonces nada depende de ti, de mí, todo depende de Él. Dios usa gente imperfecta para hacer cosas perfectas. En una ocasión en Marcos capítulo 3 verso 17, Jesús lo llama hijos del trueno a él y a su hermano. En el español boricua eso sería imperativo presentado y tate quieto. En una ocasión también en Lucas 9 dice la historia que ellos fueron, que Jesús iba a compartir el mensaje, y Jesús lo que hacía era que enviaba personas adelante y ellos iban y preparaban todo para cuando llegaran Jesús. Y dice la historia que cuando enviaron a aquellas personas no las recibieron, y por lo tanto Jesús no podía llegar porque no pudieron hacer los arreglos. Y Juan y Andrés dijeron lo siguiente, se encuentra en Lucas capítulo 5, le dice, Señor Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Juan, tú has escrito de amor, de tanta cosa, ¿qué pasó aquí? Porque no recibieron a Jesús, ya tú querías descender fuego para que consumiera toda esa gente. Y eso que hablamos de Pedro, que Pedro era el mecha corta, tú sabes. Pero Juan ya quería achicharrar a la gente. Ya conmigo, falta de carácter. Entonces no tenemos que ser perfectos para que Dios nos use. Tenemos que responder. Tenemos que estar dispuestos. Y tenemos que estar disponibles. ¿Cuántos están disponibles para que el Señor nos use? ¿Cuántos vamos a responder por el conocimiento que tenemos de quién es Él y no vamos a esperar a que Él nos llame? Este año, iglesia, para que el Señor traiga retribución a tu vida, primero tienes que meterte con Él. Primero tienes que darle extra, tiempo extra. Así como en tu trabajo puedes trabajar 8, 10 horas, 9 horas, 12 horas. Ya conmigo, extra. Y algunos se las pagan, otros no. El Señor siempre trae retribución. Yo, como soy exento en mi trabajo, o sea, yo cobro fijo. Solamente me pagan extra si voy un día completo extra, porque como superviso gente, pues. Pero si yo voy a trabajar un día 20 horas, que lo he hecho, he trabajado 18 horas, he estado pegado y no cobro las extras. Pero ¿sabe qué? En el reino, si lo hago en mi trabajo, ¿qué será para el reino? Si lo hago en mi trabajo, no me importa, le puedo dar al Señor las 24 horas sin dormir, no me importa, porque sé que hay una retribución en el cielo. En mi trabajo no lo cobro, pero en el cielo se va acumulando. Esa es la ley de la acumulación, y es que mientras más tú hagas, mientras más extra tú le dejas al Señor, hay una acumulación, y cuando eso se abre, yo que venía con un código terrible y tú me vienes a dañar eso. La pastora, cuando iba en las caravanas, cogía el micrófono y empezaba con el jejeje y ese, y yo me quería ir. Es más, ya póngase de pie, vamos a hacer nada. ¿Ah? Sí, es que la pastora de la política antes se metía en eso de la política y no estaba fácil. Miren esto. Antes de ser pastor, sí. Sí, claro, porque si es ahora te unjo, hermana. Diga conmigo, la ley de la acumulación. A veces nosotros estamos como humanos, nuestra carne,
Queremos hacer algo y que rápido venga la retribución. Tú quieres hacer un trabajo y cobrar rápido el cheque. ¿Cuánto le gusta cobrar? ¿Cuántos creen que cobrar es bueno? Pero en el Señor hay una ley que se llama la ley de la acumulación. Y es el hecho de que tú no tienes que hacer algo esperando retribución al momento. Tu retribución va a llegar porque es ley para el Señor. Porque la palabra nos enseña que Él siempre honra a los que le honran. Entonces, cuando nosotros trabajamos para Dios y cuando nosotros honramos su palabra a través de nuestra obediencia, a través de nosotros entender lo que la Biblia nos enseña y vivirlo, eso se va acumulando. Y cuando usted pide según la voluntad del Señor, de momento puertas se comienzan a abrir. De momento cosas extraordinarias comienzan a suceder. De momento comienzas a vivir tus mejores años de repente. ¿Por qué? No fue porque hiciste algo ahora, es porque llevas 5 meses, 10 años, 5 años acumulando con tus buenas obras, acumulando con tu obediencia, acumulando con tu vida, acumulando en tu corazón y en tu relación con Él. Y de momento Él dice, no, es tiempo de abrir las puertas. Ya está listo para recibir el peso de gloria. A nadie le gusta retribuciones, a nadie le gusta. A nadie le gusta que el Señor le abra una puerta, a nadie le gusta que el Señor los bendiga. ¿Sí? ¿No? Amén. Bueno, vamos rapidito, vamos terminando. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ay, Señor, ayúdanos. Diga conmigo, una persona que ama lo da todo. Una persona que ama da más que lo que le piden. De nada nos vale dar más en nuestro trabajo si le estamos quitando tiempo a Dios. Miren esto. Usted puede darlo todo en su trabajo y cuando no es necesario, a usted le dicen bye bye piojito. Usted lo puede dar todo en muchas cosas personales que nos enseña este mundo, pero todo tiene fecha de expiración. Todo puede ser quitado de un momento a otro. Pero cuando nosotros sembramos en el reino, cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, ahí el Señor no te desecha. Al revés, los que nos despegamos, los que nos vamos somos nosotros. Y me gusta una frase de Francis Chan, del pastor Francis Chan, que él tenía una de las iglesias más grandes en Estados Unidos y de momento renunció y dijo, Dios no me llamó a esto. O sea, a este tipo de espectáculo de iglesia que era el que había montado, y comienza a hacer otras cosas más enfocadas en su llamado, etc. Y él dice esto. Dice, no le temas a la derrota. Témele a tener éxito en algo que no vale la pena para Dios. ¿Escucharon eso? Dice, no le temas a la derrota. Témele a algo. Témele a tener éxito en algo que no vale la pena para Dios. En otras palabras, todos los que nosotros construimos en esta tierra y creemos que estamos siendo exitosos, tenemos que pensar si realmente eso vale la pena para Dios. Porque el Señor lo que está esperando es que tú seas exitoso en tu llamado, en hacer las cosas del evangelio, en hacer las cosas de este reino. Ya conmigo, aleluya. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 6. Dice, ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Ya conmigo, le voy a regalar al pastor. No digas eso. Escuche esto. Cuando tú te ibas a presentar en el tiempo antiguo delante de un rey, tú no podías ir con las manos vacías. Tú tenías que ir con un regalo. Y nadie te va a despreciar un regalo a menos que sea una mujer molesta. ¿Te ha visto una mujer molesta? Son capaces de desechar un regalo. Eso es lo único que yo he visto y que he pensado. Yo oré, ayuné, le pedí al Espíritu Santo, muéstrame quién es capaz de desechar un regalo, porque el proverbio dice que el regalo te abre puertas. Y el Espíritu Santo me dijo, las mujeres molestas. Ustedes se ríen porque lo saben, ¿eh? Entonces nadie desecha un regalo. Las mujeres molestas. Nadie rechaza un regalo. En otras palabras, cuando tú le das de más al Señor, Él no lo va a rechazar. Dice el proverbio que te abre puertas. Entonces nadie desprecia el hecho de que tú hagas más de lo que tienes que hacer.
Y este año, ya este es mi año de hacer más que lo limitado. Este año no voy a hacer, mira, lo poquito que me toca hacer. Este año voy a darle más al Señor. Porque yo sé que cuando yo le dé más al Señor, esa honra es revertida. O sea, esa honra viene hacia mí. En el nombre de Jesús. No creo que me dé tiempo, pero hay dos historias importantes. Abraham dice la historia en Génesis capítulo 22, que cuando le fue a ofrecer a su hijo, ¿se acuerdan de esa historia? Dios le dice, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Abraham no podía tener hijos. Usted sabe la historia. Después de viejito, el Señor le da la oportunidad de tener hijos. Y después le dice, tráemelo como ofrenda, como sacrificio. Y Abraham, no sé si dudó, la Biblia dice que accionó. Ok, vente hijo, vamos para el monte. Vamos a ofrecer sacrificio. Y el hijo le dice, papá, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde? El Señor va a proveer. Diga conmigo, el Señor va a proveer. Sube, deja a sus siervos abajo, sube al monte. Cuando tiene la daga en la mano, el ángel le dijo, hey, tranquilo, suave. Yo creo que el ángel era boricua porque le dijo, hey, tranquilo. Y hay una Biblia que dice, suave papi. No. Es que hace tiempo que no hacía chiste, pastora, tranquila. Entonces dice la historia, que después me dan palo en casa. Dice la historia que cuando Abraham iba a hacer ese proceso, el ángel lo detiene y le dice, ya he probado que tienes fe, ya he comprobado que me estás obedeciendo. Y entonces Dios le hace la promesa a Abraham de lo que va a hacer con él. Pero luego dice la historia que Abraham se vira y ve dice la historia, dice que ve un carnero trabado en la zarza. Entonces dice la historia que el hijo fue, lo buscó y lo ofreció. En otras palabras, Dios no le pidió ese holocausto, pero él lo hizo. Porque cuando él subió, él le dijo, vamos a ofrecer un sacrificio al Señor. O sea, él estaba hablando desde su fe. Yo no sé, mucha gente dice, yo no sé si Abraham creía que aunque sacrificando a su hijo el Señor lo iba a revivir otra vez o qué iba a pasar, pero Abraham sabía que él iba a subir a hacer un sacrificio. Cuando iba a hacer el sacrificio que Dios le pidió, Dios lo detuvo. Mas sin embargo, en el corazón de agradecimiento él dijo, no, yo no me puedo bajar de aquí sin ofrecerle algo al Señor. Cogió el carnero y lo ofreció. Ofreció más de lo que se le había pedido. ¿Sí? Este año vamos a dar más de lo que se nos pida. Este año es el año de lo extra. Dice el año de lo extra. En Génesis 28, capítulo 22 también dice la historia. Dice, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. En otras palabras, Abraham establece el diezmo en ese momento porque le jura al Señor y le promete al Señor que de todo lo que él tenga, él le va a separar el 10%. Eso es un corazón agradecido. Ponte de pie. Un corazón agradecido da más de lo que se le pide. Entonces, ¿dónde están los Juanes aquí? ¿Dónde están los Juan? Las Juanas. ¿Dónde están las Juanas? Suave con el carácter. El Señor va a trabajar carácter mientras tú lo dispongas. Mientras tú dispongas tu corazón al Señor de hacer lo correcto, Él va a trabajar con tu carácter. Por eso a mí no me preocupa. Todos tenemos unos caracteres buena gente, ¿verdad? Pero no tenemos que esperar a ser perfectos para trabajar y para corresponder. Los adoradores, por favor, para responder al llamado de Dios no tenemos que ser perfectos. Tenemos que estar disponibles.